Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, que es aquel episodio que nos narra las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. Entonces hoy nos vamos a centrar en estudiar un poquitico este pasaje bíblico. Para eso entonces primero lo vamos a leer. Repito, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 en adelante, que dicen de la siguiente manera: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador, acercándose, le dijo: Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio lo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta, y desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor, y le dijo: Te haré todo esto si te postras a adorarme. Jesús le respondió: Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron a servirlo. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, mis queridos hermanos, entonces ahora sí vamos a entrar a estudiar un poquitico este pasaje versículo a versículo. Empecemos en el 4.1, versículo 1. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Nuevamente tenemos que repetir: Jesús va a ser tentado por el demonio, lo dice la Escritura. Así que si yo creo que Jesús existe, tengo que creer también que el demonio existe. Esto porque hay personas, vuelvo y repito, y lo he venido insistiendo mucho últimamente, hay personas que creen que el demonio no existe, que enseñan que el demonio no existe. Y claramente Jesús tuvo encuentros con el demonio. Hoy el demonio lo va a tentar. Sigue diciendo el versículo 2. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Tengo entendido que 40 días y 40 noches es el máximo tiempo que puede durar una persona sin comer absolutamente nada. De todas maneras es bien interesante mirar una cosa que mire, ojalá ustedes algún día que tengan la oportunidad de estudiar el Evangelio de San Mateo, tengan un buen maestro que les explique claramente lo que está intentando hacer Mateo. Mateo escribe para judeocristianos, es decir, para cristianos que vienen del judaísmo, que conocen la ley, que conocen las profecías del Antiguo Testamento. Y Mateo está intentando mostrar aquí al inicio en Jesús un nuevo Moisés. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue el gran libertador, el hombre reconocido por todos los judíos como el gran libertador, que los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Entonces Mateo está intentando mostrar cómo Jesús va a ser el nuevo Moisés, el nuevo libertador. Y fíjense qué interesante, él pasa por las aguas del Mar Rojo y luego entra al desierto y va a la tierra prometida. Y de alguna manera Mateo, si ustedes tienen un buen maestro, vuelvo y repito, les va a mostrar cómo Jesús pasa por el agua, anteriormente el agua del bautismo, y luego va al desierto y allí es tentado por el demonio. Entonces fíjense qué interesante, Mateo tiene en mente eso que le sucedió a Jesús y se lo va a mostrar claramente a las personas. Miren, si ustedes van al libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, miren lo que dice: Eso sucedió cuando yo subí a la montaña para recibir las tablas de piedra. Está hablando Moisés, cuando él subió a la montaña para recibir las tablas de la ley, las tablas de la alianza que el Señor hizo con ustedes. Yo estuve arriba en la montaña 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Entonces miren cómo Mateo sigue mostrando ese paralelo y mostrando a Jesús como ese nuevo libertador, que también estuvo 40 días y 40 noches
cuando estuvo arriba con lo de las tablas de la ley sin comer ni beber. En Éxodo 34:28 dice lo siguiente: Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber, y escribió sobre tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Hace nuevamente referencia, y también hace referencia a algo que sucedió con Elías cuando él estaba agotado, no quería seguir, y el Señor pasa y él come, y miren lo que pasa. Dice Primera de Reyes 19:8: Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Entonces, mis queridos hermanos, ahí vemos claramente en este estudio que estamos haciendo la relación que hay, o lo que Mateo pretende mostrar, que lo mismo que fue Moisés viene a ser Jesús para el nuevo pueblo de Dios. Entonces, de todas maneras, ¿qué podemos meditar de ahí? ¿Qué podemos mirar? Miren, eso quiere decir que fue en el momento más extremo, cuando ya Jesús no podía más, cuando ya no aguantaba más, que cuando estaba más débil, que el demonio intentó hacerlo caer. Y ojo, porque la reflexión para nosotros es la misma. Cuando nosotros estamos más débiles, cuando nosotros estamos que no podemos más, cuando estamos desesperados, es cuando más se va a aprovechar el demonio para intentar hacernos caer y hacernos desobedecer a Dios. Así que hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, en esos momentos en los que por problemas, por situaciones, por enfermedades, por lo que sea, nosotros estamos completamente agotados, estamos completamente débiles, porque ahí el demonio se va a aprovechar muchísimo más, y eso hace que nuestra carga sea más pesada. Por eso tenemos que estar prestos, estar atentos y conocer la palabra de Dios, para que en los momentos estemos firmes, y si el demonio viene a tentarnos, entonces no caigamos en su trampa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vuelvo y repito, cuando Jesús estaba más débil, cuando estaba a punto de no aguantar más, porque ese es el tiempo que aguanta una persona sin comer, 40 días y 40 noches y sin tomar nada, es cuando el demonio viene e intenta hacerlo caer, cuando está más débil, y así lo hizo con Jesús, lo va a hacer seguramente con todos y cada uno de nosotros. Versículo 3: Y el tentador, acercándose, le dijo: Si tú eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en panes. Y aquí vamos a mirar varias cosas. La primera, miren, si fue tentado Jesús, que es Dios, nadie escapa de la tentación. Nadie absolutamente escapa de la tentación. Y por eso la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Caer en la tentación sí es pecado, pero la tentación es pecado, porque si no, entonces Jesús, que fue tentado, hubiera cometido pecado, y Jesús nunca cometió pecado. Pero ojo, si ni Jesús, que es Dios, escapó de ser tentado, absolutamente todos nosotros somos tentados por el demonio constantemente. Y segundo, el demonio es muy inteligente. Él reta a Jesús a demostrar que de verdad es el Hijo de Dios. Y lo reta porque lo ve débil, porque él sabía muy bien quién era Jesús. Él conocía a Jesús. Él sabía que él sí era el Hijo de Dios, pero aquí la intención de él era buscar la forma, aprovecharse de la situación para tratar de hacerlo caer, para tratar de hacerlo pecar, y así entonces no tener ese enemigo, probar que Jesús no era realmente el Hijo de Dios. Tercero, esta primera tentación, ojo con esto, esta primera tentación tiene que ver con algo que es muy común en nuestra vida diaria, y es el pan, es decir, la alimentación. Fíjese que él le pide convertir piedras en pan, y tiene que ver en nuestra vida con algo que nos hace muy susceptibles a estar cometiendo pecado, y es el alimento, la comida. A Jesús no, pero el demonio de nosotros sí se aprovecha muchas veces de nuestra situación económica para hacernos caer, para hacernos pecar. Entonces, pasan cosas como, por ejemplo, por hambre terminamos justificando el robar. Y ahí estamos desobedeciendo de Dios, ahí estamos cayendo en la trampa del demonio, y ahí terminamos haciendo lo que el demonio quiere y desobedeciendo a Dios. Entonces hay personas que por hambre roban, hay personas que por hambre engañan, hay personas que por hambre matan, etcétera, 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 y eso es pecar, eso es hacer la voluntad del demonio. Entonces hay que poner mucho cuidado. Repito, esta primera tentación tiene que ver con algo muy fundamental en la vida de nosotros todos los días, y es
el pan, la alimentación. Y muchas veces estar pasando necesidades o querer más de lo que realmente necesitamos, no el pan de cada día sino más, terminamos desobedeciendo a Dios y obedeciendo al demonio. Así que hay que mantenernos firmes como lo hizo Jesús. Versículo 4, Jesús le respondió. Entonces mire la respuesta de Jesús. Está escrito: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús le va a responder con unos pasajes bíblicos que decían exactamente eso. Si ustedes van a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice así: te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Fíjense que estos se llaman, para cuando ustedes algún día estudien, se llaman puestos veterotestamentarios. Estos textos veterotestamentarios son puentes del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, donde el escritor toma pasajes del Antiguo Testamento y los pone en el Nuevo para decir exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, ellos en el desierto no tenían comida. En el desierto no hay comida y se estaban muriendo de hambre. Pero el Señor no los dejó morir de hambre, porque el Señor cuida de los suyos. Él dijo que los iba ya a la tierra prometida y Él se encargó de ellos. Y no hay comida, pero el Señor los alimenta con su boca, con su palabra. Fíjense que les hizo caer un alimento que no conocían, el maná. También dice Sabiduría 16:26, si ustedes lo quieren buscar ahí, dice así. Ahí se los estoy poniendo en pantalla. Así los hijos que tú has amado, Señor, debían aprender que no son las diversas clases de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que sostiene a los que creen en ti. Entonces, en otras palabras, aquí el Señor lo que está diciendo es que a los que creen en Él, Él nunca los dejará morir de hambre. Y eso se lo cita Jesús al demonio, para decirle: no, a mí no me vas a engañar, a mí no me vas a engañar, olvídate. Yo sé muy bien que el Señor no me va a abandonar y que con Él solamente basta con su palabra y seré alimentado. Capítulo 5, vamos a la segunda. Capítulo 5, luego el demonio lo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Oigan esto, porque está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Entonces, mis queridos hermanos, aquí el demonio, como vio que no consiguió nada con Jesús la primera vez, entonces lo intenta por una segunda vez. Pero el demonio es muy astuto. Como Jesús le respondió con la Biblia, con lo que estaba escrito en esa primera tentación que él le pone, pues entonces el demonio aquí le cita también la Biblia. El problema del demonio, el demonio conoce muy bien la Biblia, la conoce muy bien. El problema del demonio es que no la vive, no la obedece, solo la usa para su propia conveniencia. En este caso, lo único que le interesaba con la Biblia, al citarla, era hacer caer a Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, tengan mucho cuidado con las personas que andan con la Biblia bajo el brazo, pero la verdad solo la usan a conveniencia, de tal manera que vienen y le citan la Biblia a una persona y la persona dice: este sí tiene la verdad, y ellos andan fundando sus propias iglesias, quitando del puesto a Jesús, diciéndole a Jesús: quítese que yo sí voy a fundar una iglesia santa y buena. Y eso es lo que ellos andan enseñando. Esta iglesia sí es santa y buena, aquí sí. Como quien dice, la que Jesús fundó le quedó mal fundada, se equivocó. Y ojo, porque hay personas que están usurpando el puesto de Jesús, fundando iglesias y vienen citando la Biblia. Y hay que poner mucho cuidado, porque el demonio también se sabe de la Biblia. Hay un montón de pasajes donde claramente se muestra esa situación. Entonces tenemos que poner mucho cuidado. Ahora, ¿qué pasaje le cita el demonio aquí a Jesús? El pasaje que le cita el demonio aquí a Jesús de la Escritura es el Salmo 91, versículos 10, 11 y 12. Miren lo que dice: no te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra.
Entonces el demonio conoce la escritura, vuelvo y repito, el demonio sabe Biblia, pero la utiliza mal. En este caso la está usando solo para hacer caer a Jesús. Entonces mucho cuidado cuando una persona le cite la Biblia. ¿Sí? No, tienen que poner mucha atención con eso. Es una lástima que a todo el que llegue con una Biblia, entonces todo el mundo les tiene que creer. Y eso ha hecho que la iglesia, cuerpo de Cristo, esté dividido en 1000 pedazos y que hayan 1000 doctrinas diferentes. Tanto que la gente a veces se confunde y ya no sabe qué hacer. Cuando Jesús solamente fundó una y cuando Jesús solamente dejó sana una sola doctrina. Y es increíble entonces ver lo que está sucediendo el día de hoy. Y fíjense qué interesante, el mismo demonio dice, porque está escrito, Dios dará órdenes. Entonces el demonio sabe que Dios existe, sabe quién es Dios, y hay un montón de gente que todavía sigue insistiendo que Dios no existe. Increíble, pero cierto. Ahora, esta segunda tentación, donde el demonio dice, está escrito, donde el demonio utiliza la Biblia para engañar a Jesús, tiene que ver con otra de las cosas que son fundamentales en nuestra vida, muy común y muy fundamental en nuestra vida, que es el placer. El placer. Las tres tentaciones tienen que ver con algo que es muy fundamental en nuestra vida. La primera, el alimento, el pan. La segunda, el placer. Por eso le dice que va a sentir el placer de que los ángeles lo van a proteger y no se va a tropezar con ninguna piedra. Entonces, en nuestro caso es todo tipo de placer. Todo aquello que nos da placer y por lo cual nosotros terminamos desobedeciendo y siendo infieles al Señor. Ya sea el sexo, ya sea el poseer más que los demás, en fin. Todo aquello que nos dé placer es algo que va a aprovechar también el demonio para intentar hacernos caer. Entonces, mucho cuidado con esta otra tentación, con la segunda que tiene que ver con todo lo que es placer. El demonio va a utilizar esa herramienta también para hacernos caer. ¿Y a cuántos por placer han caído y han terminado desobedeciendo a Dios y se han alejado del Señor? Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Versículo 7. Ahora miren la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí Jesús le hace lo que se llama apologética, es decir, Jesús defiende. Jesús le hace apologética al demonio y por eso le dice, también está escrito. Es decir, que hay quienes como el demonio utilizan mal la escritura y hay quienes como Jesús utilizan bien la escritura, correctamente la escritura, para no dejar desviar todos aquellos que la utilizan mal. Ahí Jesús le está citando el Deuteronomio 6, versículo 16, no tentarás al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Entonces el Señor le dice, también está escrito. Entonces, ojo, aprendan ustedes, fórmense, para que cuando alguien venga y les diga, es que está escrito en la Biblia, usted bien formado le diga, también está escrito, y le pueda explicar y pueda corregir a esa persona. Y lastimosamente eso refleja cómo el demonio ha engañado a muchas personas que hoy en día tienen dividida la iglesia y llevándose un montón de gente para sus iglesias a conveniencia, donde solo son pastores, son leones vestidos de oveja, como lo dijo el mismo Jesús, que sacan provecho y comercian con la fe. Versículo 8, vamos a la tercera. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo, con todo su esplendor, y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Entonces el demonio insiste por tercera vez. Recuerden que el 3 en la Biblia significa totalidad. Por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo es la totalidad de lo que es un solo Dios. Pasado, presente y futuro es la totalidad de lo que es el cosmos. Madrugada, mediodía y tarde es la totalidad de lo que es un día, así, etcétera, etcétera. 3 es totalidad. Esto es para decir que a Jesús no lo tentó solamente ahí, a Jesús lo tentó muchas veces, pero también es para decir que el demonio nos va a tentar siempre, siempre. Miren, hasta antes de cerrar nuestros ojos, el demonio estará buscando la oportunidad de hacernos caer. Hay muchas personas que sufren problemas graves, se desaniman y terminan insultando a Dios, desobedeciendo a Dios
y cayendo en las garras del demonio, que vuelvo y repito, hasta lo último va a estar tratando de hacernos caer. Ahora, aquí también, y tengan en cuenta esa situación para que se mantengan firmes hasta el final. Aquí también el demonio está intentando ser Dios y está usurpando el lugar de Dios, porque está haciendo lo mismo que hizo Dios con Moisés. Si ustedes van al Éxodo 34, versículo 1 al 4, entonces miren lo que dice: Moisés subió de las etapas del Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgah, frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el país, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el distrito del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y el Señor le dijo, escuchen esto: esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dije, yo se la daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Recuerden que Moisés vio la tierra prometida, pero murió antes de entrar, no pudo entrar. Y yo no sé si ustedes han hecho un buen estudio del Éxodo y ahí tienen la respuesta de por qué Moisés no pudo entrar. Moisés no pudo entrar por 2 golpes que le dio a una piedra. El Señor le dijo, dale un golpe a esa piedra porque ellos estaban muriendo de sed. Y él le dio 2 golpes. Uno porque Dios lo ordenó y el otro por si acaso, como hacemos nosotros mucho en nuestra vida. Pero ojalá algún día estudien el Éxodo y se den cuenta de todo esto más detalladamente. Nosotros muchas veces en nuestra vida hacemos lo que hay que hacer y lo otro como por si acaso, mostramos desconfianza en el Señor. Lo cierto del caso fue que él perdió entrar a la tierra prometida. Dios lo llevó a una montaña y le mostró, lo vio, pero no pudo entrar. Entonces el demonio está usurpando el lugar de Dios. Sube a Jesús a una montaña, le muestra todos los reinos de la tierra y muy astutamente le está ofreciendo a Jesús algo que le pertenece siempre a Dios. Fíjense qué tan astuto es el demonio. Lo que pasa es que el demonio, con nuestra ayuda, con todo lo que nosotros le ayudamos por medio del pecado, se ha ido apoderando del mundo, pero realmente el único dueño de todo el universo entero es Dios. Ahora, esta tercera tentación tiene que ver con algo que también es fundamental en nuestra vida y que hace caer muchísimas personas, y es el poder. El poder. Fíjense que le dice, serás el dueño de todo eso, todo eso. El demonio va a utilizar mucho el poder para hacernos desobedecer a Dios y para hacernos caer y ser obedientes a Él. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con esa oportunidad que también se le brinda tanto al demonio de hacernos caer, y es por medio de el poder. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta por sentirnos poderosos. Entonces de ahí la búsqueda de dinero a costa de lo que sea, de ahí el narcotráfico, aunque mate millones de mentes de personas, de ahí la política, de ahí el deseo de tener puestos altos para gobernar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las 3 tentaciones tienen que ver con cosas que son muy elementales en nuestra vida y que nos gustan mucho, unas muy necesarias y otras que nos gustan mucho. El alimento, por eso la primera es pan. El placer, por eso la segunda es que siente el placer de que nada le va a pasar. Y la tercera es el poder. Siempre el demonio va a estar usando, y de ahí esas se desprenden todas las demás. Casi que estoy seguro de que si usted mira cualquiera de las tentaciones que hay en nuestra vida, se desprenden de una de estas 3. Para decirnos que hay que tener muchísimo cuidado con el demonio, para decirnos que, ojo, que él siempre, hasta antes de cerrar nuestros ojos, va a estar buscando la forma de que lo obedezcamos a él y que desobedezcamos a Dios. Y aquí lo que tenemos que hacer es, como Jesús, mantenernos firmes, aunque estemos en momentos difíciles, 40 días, 40 noches sin comer, aunque estemos en momentos difíciles, tenemos que saber que Dios no nos abandonará, que Dios siempre estará ahí con nosotros. Versículo 10, Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él rendirás culto. Jesús nuevamente responde con la Escritura. Ojo, Jesús ha venido diciéndonos pilas que la respuesta está en la Escritura. Nos ha venido diciendo. Por eso le dice, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto.
nadie más, vuelvo y repito, a nadie más. Aquí el Señor toma Deuteronomio 6:13, teme al Señor tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. Es decir, el Señor nos está diciendo nuevamente, nos está enseñando nuevamente a defendernos con la Escritura. El problema es que si no la conocemos, si no la estudiamos, si no nos formamos bien, ¿cómo nos vamos a defender? Es más difícil mantenerse firme en un mundo de hoy, donde el demonio ha ganado tantas personas y donde hace lo que quiere, si no conocemos la Escritura. Es muy difícil, pero hay que animarnos y hay que seguir estudiando. Entonces hay que poner muchísimo cuidado. Solo a Dios se da culto y solo a Dios se adora. Un día me dijo alguien, entonces el culto a María. Yo le dije, ojo que no existe el culto a María. Lo que existe siempre, el único culto y adoración que Jesús nos ha dejado a nosotros para darle al Padre es la Eucaristía, su sacrificio dado al Padre, el sacrificio santo de su Hijo. Entonces solamente hay un culto verdadero que es la Eucaristía, que siempre es al Padre por medio del Hijo. Pero cuando eso que se llama el culto a María, pongan mucho cuidado, porque es un culto a Dios Padre por medio del Hijo, donde se da gracias por una mujer como María, por las virtudes de una mujer como María, o por las virtudes de algunos de los santos que son ampliamente conocidas, pero al único que se le da verdaderamente culto y adoración es al Padre, y solamente existe un culto que es la Eucaristía, que es al Padre por medio del Hijo. Por eso todo en la Eucaristía es Padre por tu Hijo, Padre por el Hijo. Todas las plegarias que usted escucha es, te lo ofrecemos Padre por medio de tu Hijo Jesucristo. Ustedes se van a dar cuenta, si están atentos, que así es. Entonces, fíjense que aquí habla de, ya terminando aquí la última parte, dice, versículo 11, entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Habló 2 veces de los ángeles. Cuando citó el salmo ahorita, el demonio, el salmo, aquí lo tengo nuevamente, que se me fue, el Salmo 91, versículos 11 y 12, que habla claramente, miren lo que dice, versículo 11, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en tus caminos, ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. Y al final entonces los ángeles vienen a servirle. Es interesante porque para mí claramente ahí habla de ángeles guardianes, aquellos que el Señor ha encomendado para que nos cuiden en nuestro camino y nos ayuden. Y cuando Jesús sale de esas tentaciones, cuando Jesús le dice al demonio, apártate, lo echa y no cae a pesar de lo débil que estaba en sus tentaciones, los ángeles se ponen a servirle, los ángeles guardianes. Entonces, para quienes buscan datos sobre los ángeles guardianes, ahí tienen uno. Hay más, en la Biblia hay más, pero de todas maneras, como hay gente por ahí diciendo que eso es mentira, que cuál ángel guardián, que no sé qué, claramente en la Escritura los vemos, y los vemos puestos por Dios a nuestro favor. Pero entonces Jesús, vuelvo y repito, cuando derrota al demonio, tiene unos ángeles que lo ayudan y lo van a servir. Ojalá nosotros entendamos también que nosotros tenemos unos ángeles que nos van a ayudar para que seamos fuertes, para que no caigamos en las tentaciones y para que continuemos adelante siendo obedientes al Señor. Entonces yo espero que este estudio les haya gustado, que lo puedan profundizar un poquitico más, que lo puedan meditar más, que puedan mirar esos pasajes veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento, que toma aquí Mateo para mostrarnos a un Jesús nuevo libertador, un nuevo Moisés, que puedan leerlos, puedan meditarlos y puedan darse cuenta sobre todo claramente cómo estas 3 tentaciones tienen que ver con 3 cosas que son muy fundamentales en nuestra vida y por lo tanto nos hace propensos a caer en pecado. El pan, es decir, el alimento, el placer y el poder. Mucho cuidado con esas cosas, mis queridos hermanos, para que nos mantengamos como Jesús, firmes, obedeciendo a Dios y no obedeciendo al demonio. Bien, mis queridos hermanos, como siempre, si no son parte de este canal, yo los invito a que se suscriban, a que toquen esa campanita de notificaciones. Ella les notifica cuando hay un nuevo video, y así ustedes se programen y lo pueden ver. Siempre el Señor nos enseñará algo nuevo, así sean cosas que ya hemos visto, que ya hemos repetido, que hemos visto en otras ocasiones, no importa, el Señor siempre algo nuevo tendrá para nuestra vida. Sobre todo, compártanlo con familiares, amigos y conocidos, para que, como les he dicho siempre, sigamos todos evangelizando. Esa es la forma como nosotros podemos evangelizar. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.